Ya. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Vamos a partir el día de hoy, ya en nuestra primera clase, revisando los conceptos, los contenidos que están en la guía que ustedes trabajaron ahora, que tiene que ver, ¿cierto?, con territorio, soberanía. Y también vamos a hacer una revisión de la guía, o sea, ver cuáles eran las respuestas correctas, qué es lo que se esperaba que ustedes respondieran en estas actividades autónomas que se le han enviado a ustedes, ¿ya? Cualquier consulta que tengan entre medio, pueden levantar la mano acá, y ahí activan el micrófono y hacen la consulta, la pueden escribir por el chat, ¿ya? La idea es que esto sea bastante interactivo. Antes de terminar la clase, les voy a pedir que no se vayan, porque es para sacar el pantallazo de los participantes y poder ir guardando así una lista de asistencia, ¿ya? Acuérdense que todo el material que ustedes estén trabajando lo tienen que ir guardando en su carpeta, su portafolio, en el cuaderno. También lo pueden ir guardando en digital la guía si las trabajan en su computador. Ya. No sé si tienen alguna consulta antes de comenzar. ¿Ninguna? Ya. Si no hay consulta, entonces comenzamos. Les voy a presentar lo que vamos a trabajar hoy día. Ya estamos. Ahí sí. ¿Ven toda la presentación, cierto? Sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, el tema a trabajar esta semana está relacionado con la conformación del territorio en Chile, ¿ya? Esto surge a partir del proceso de independencia en adelante. El objetivo de esta sesión es reconocer los principales cambios y las políticas de expansión territorial de Chile durante el siglo XIX. Cuando hablamos de siglo XIX, no se olviden que estamos hablando de los años que van desde 1800 a 1899. ¿Ya? Yo siempre hago esta aclaración. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio me costaba mucho ver el tema de las fechas, siempre me confundía. Así que siempre prefiero recalcar cuáles son los años dentro de un siglo. ¿Ya? Acuérdense, de 1800 a 1899 es el siglo XIX. ¿Y estos desafíos de dónde surgen? Bueno, cuando nuestro país empieza su camino como un país independiente, cuando ya dejamos de lado la influencia española y el dominio español en nuestro territorio, vamos a tener que responder estas 6 preguntas, y que son prácticamente las mismas preguntas que ustedes van a tener que responder el día que se vayan de la casa de sus padres y empiecen a vivir de forma independiente, de forma autónoma. Van a tener que descubrir quiénes son ustedes, ¿cierto? Y nosotros como sociedad también teníamos que responder esa pregunta. Si bien culturalmente tenemos elementos de la cultura española, también hay elementos de la tradición y cosmovisión indígena, mapuche, dieguita, aymara. Entonces íbamos a tener que ir dilucidando quiénes son los chilenos, cómo somos nosotros y qué es lo que nos caracteriza, ¿ya? Al igual que cuando uno se va de la casa de sus padres, también tiene que ver de qué va a vivir. Es decir, económicamente hablando, ¿a qué se va a dedicar el país? ¿Va a ser un país agrícola, un país ganadero, un país que se va a dedicar a la minería, una potencia industrial? Ahí vamos a tener que definir qué actividad económica vamos a desarrollar nosotros como sociedad. El día de hoy, por ejemplo, ya sabemos que es principalmente la minería, pero en el año 1818, 1819, todavía no estaba definida la estructura económica del país. Y ahí estaba el desafío de tener que lograr dilucidar cuál iba a ser nuestra forma de ganarnos la vida. Podemos hacer todo lo que queramos, hablando como país, como Estado independiente. Chile puede hacer lo que quiera, o hay límites que restringen su libertad, como nosotros mismos. Nosotros podemos hacer lo que queramos, o hay ciertas cosas que nos colocan trabas, nos colocan límites el día de hoy, por ejemplo. ¿Qué entienden ustedes por libertad? Acuérdense que pueden hablar, pueden escribir en el chat. ¿Libertad es hacer lo que yo quiera? ¿O esta libertad tiene límites? Puede que tenga límites, posiblemente. Creo que tiene límites. ¿Ya? ¿Y cuáles son los límites que tiene la libertad? Difícil la pregunta. En el caso de como sociedad, los límites que nos colocan, que se les coloca a nuestra libertad son las leyes. Las leyes limitan lo que nosotros podemos hacer. Y siempre que las cumplamos, somos libres. Eso es lo que se entiende como libertad al día de hoy. Puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no atente en contra de las leyes o en contra de otra persona. ¿Quiénes deberían gobernarnos? ¿Quiénes van a ser las personas o el grupo de personas que va a estar a cargo
de tomar las decisiones por el país. Vamos a adoptar un gobierno democrático, vamos a hacer una república, un estado federal como Argentina o Estados Unidos, vamos a hacer eh, una república, claro, con un solo estado, una república unitaria, una monarquía. ¿Qué forma de gobierno vamos a establecer? Esas son todas preguntas que vamos a tener que ir resolviendo nosotros como país una vez que ya declaremos la independencia y la consolidemos expulsando a los españoles de nuestro territorio. ¿Y cómo defenderemos el territorio de Chile? De nada saco yo con dictaminar cuáles son los límites que tiene Chile, cuáles son las fronteras, si no existe un ejército que sea capaz de defenderla. Porque de lo contrario podría venir cualquier país y llegar y tomarse, ¿cierto?, nuestro territorio. Por lo tanto, estas son las preguntas que como país vamos a tener que ir resolviendo a comienzos del siglo XIX, ¿ya? Cuando ya Chile empieza su proceso definitivo de independencia. Estamos hablando del 12 de febrero de 1818 en adelante, que es la fecha real de independencia de Chile. ¿Ya? Acuérdense que las fiestas patrias nosotros las celebramos en una fecha equivocada, o que en realidad hace alusión a la primera junta de gobierno, que fue el 18 de octubre, el 18 de septiembre, perdón, de 1810. Pero la independencia realmente la logramos el 12 de febrero de 1818. Así que no se olviden de esa fecha. Siguiendo con estas preguntas que nosotros teníamos que ir resolviendo, ¿cierto? Gran parte de los territorios y de la forma que tenían los estados americanos en un comienzo, tanto Chile como Argentina, Perú, correspondía a las fronteras que tenían anteriormente. Es decir, la forma que tenía la Capitanía General de Chile va a ser bastante similar a la forma administrativa que va a adoptar Chile una vez que es un país independiente. Y esto se conocía bajo una terminología jurídica, que es el juris possidetis, es decir, lo que tú tenías se transformó en ley. Los territorios que ya existían y que Chile ya había tenido por cientos de años, bajo dominio español, se conservan y se mantiene esa estructura ya como país independiente. De ahí vamos a tener que ir cambiando algunas fronteras. Por ejemplo, al comienzo gran parte de la Patagonia Argentina pertenecía a nuestro país, pero en realidad Chile nunca hizo una ocupación efectiva de ese territorio, ni había presencia del Estado. Por lo tanto, en el papel pertenecía a Chile, pero en la práctica nunca había existido una presencia permanente de chilenos. Por lo tanto, el primer paso era, ¿cierto?, independizarse, expulsamos a los españoles y ahora vamos a tener que empezar a organizar nuestro territorio. El primer paso para lograr esto está condicionado con el tema de lograr un acuerdo entre las distintas partes. Al igual que el día de hoy, ¿cierto?, que existen muchos partidos políticos y cada uno de ellos tiene una visión distinta de la sociedad. A comienzos de Chile como república independiente, también existían distintos sectores políticos. Había un sector que era conservador, que buscaba resaltar las ideas que venían arrastrándose desde la época colonial, querían conservar una estructura más o menos similar, con una fuerte presencia de la iglesia, y que gran parte de las normas de la sociedad las dictaminara, ¿cierto?, la Iglesia Católica. Y había otro sector que era más liberal, que buscaba entregarles, como lo dice su nombre, mayores libertades a la ciudadanía. Y aquí vamos a tener que llegar a acuerdos. Estos dos sectores políticos van a tener que lograr conciliar su pensamiento y lograr llegar a una idea de consenso, ¿ya? Segundo punto, necesitamos una situación económica que sea estable, como les decía al comienzo. De nada sirve si el país se independiza, pero si no logra generar ingresos de forma sostenible a lo largo del tiempo. Es como si ustedes se fuesen de la casa, dejaran de vivir con sus padres, pero todos los meses les pidieran plata para pagar las cuentas. Ahí estarían, si bien viviendo de forma, entre comillas, independiente, todavía existiría una dependencia de sus padres, que en este caso era la metrópoli, que correspondía a España. Por lo tanto, necesitamos un sistema económico que sea sustentable y que sea autónomo. Y acá es donde el país va a tener que empezar a explorar sus territorios, que lo vamos a ver más adelante. Opciones que van a empezar a surgir. Un país agrónomo quizás, con la gran extensión territorial que tenemos y lo fértil que son nuestras tierras, podríamos dedicarnos a la agricultura. También estas tierras fértiles son ideales para alimentar al ganado, o por la ubicación geográfica del país, quizás podemos ser una potencia comercial y dedicarnos
al intercambio comercial entre la zona del Pacífico y Europa, por ejemplo, aprovechando el estrecho de Magallanes. Y ahí es donde nuestro país va a tener que empezar a conseguir esta situación económica estable, que hasta el día de hoy se mantiene como uno de los países más estables de América Latina, ¿ya? O sea, este desafío que se logró concretar durante el siglo XIX hasta el día de hoy nos ha permitido ser como país una de las principales potencias económicas de América Latina, con muchos desafíos, ¿cierto?, a nivel interno, mejor distribución de la riqueza, por ejemplo, pero a nivel macroeconómico podemos decir que es bastante estable la situación del país, pese a todo lo que ha pasado. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora, o vamos claro. ¿O voy muy Vamos rápido? bien. ¿Van bien? ¿O voy muy rápido? No, va muy bien. No, va bien, todo claro. ¿Todo claro? Súper. Bien. Ya, acá al lado está mi gato molestando un poco, así que Bonito gatito. cosa, Está bonito su gato, profe. gracias. Es parte de las cosas de estar en casa, que se cruzan por el computador. Ya. Siguiendo con esta idea, vamos ya al tercer punto, que está relacionado con el tema de la identidad. Si ustedes se dan cuenta en la imagen que aparece acá, ¿cierto? Está representada una iglesia. Gran parte de la identidad cultural del país, en su primera instancia, va a corresponder a la influencia de la iglesia y por sobre todas las cosas de la iglesia católica, que durante los primeros años de nuestro país como país autónomo era considerada como la única religión oficial y válida que se podía practicar en el territorio. Si ustedes no eran católicos, no podían practicar abiertamente sus ritos, no podían, si eran evangélicos, por ejemplo, no podían realizar sus cultos de forma abierta a todo el público, tenían que hacerlo de forma secreta, porque si el Estado lograba verlos, si la policía los encontraba, podían multarlos o incluso terminar en la cárcel. La iglesia durante mucho tiempo se va a encargar también de llevar los registros de los nacimientos, de los matrimonios, de los funerales y va a administrar los cementerios. Lo cual generaba el caso de que si ustedes, por ejemplo, eran protestantes y fallecían, no podían ser enterrados en los cementerios. Los tenían que enterrar a las afueras del cementerio. De hecho, en el Cementerio General de Concepción, como un cementerio muy antiguo, hay una parte del cementerio que se llama patio de disidentes, es decir, de personas que no estaban de acuerdo. En este caso, no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica. Antiguamente, ¿cierto?, el cementerio era más pequeño y a las afueras del cementerio enterraban a las personas que eran protestantes. Y las tenían que cubrir con piedras muy grandes encima o con concreto, porque como estaban afuera de los cercos del cementerio, muchas veces los perros terminaban escarbando y empezaban a sacar los huesos. El día de hoy esa zona, debido al crecimiento que ha tenido el cementerio, está dentro de las fronteras del cementerio general y se conoce como el patio de disidentes, que es el lugar donde antes enterraban a las personas protestantes. El día de hoy, como los cementerios los administran las municipalidades y tienen carácter laico, no existe ningún tipo de impedimento para que alguien sea enterrado independiente de su religión. Pero en esta primera instancia de nuestro país, de organización del país, como era la única religión oficial y válida, solamente los católicos podían ser enterrados en los cementerios, ¿ya? Porque la iglesia se encargaba de administrarlo. Gran parte de la identidad que nosotros tenemos desde el año 1800 en adelante es herencia cultural de España. Si no hubiese colonizado Inglaterra, probablemente estaríamos hablando inglés ahora, ¿cierto? Y estaríamos contando los minutos para que fuesen las 5 de la tarde y llegáramos a la hora del té. Pero como somos colonizados por España, tenemos otras costumbres, tenemos otro idioma, otra religión, ¿no? Gran parte también de la gastronomía que nosotros consumimos es herencia de esa cultura española, mezclada también con la cultura indígena de los pueblos que habitaban acá antes que ellos llegaran, de los pueblos precolombinos. Por lo tanto, nuestra identidad la vamos a ir forjando entre el sincretismo cultural, es decir, entre la mezcla del legado español con las costumbres indígenas que habían en nuestro territorio. ¿Ya? Eso es lo que le da nacimiento a la identidad chilena. Por ejemplo, nuestro lenguaje que nosotros hablamos, nuestro dialecto chileno, es bastante característico y lo pueden diferenciar con el de cualquier otro latinoamericano. Hablamos muy rápido, pronunciamos mal, y para una persona extranjera cuesta mucho entender la forma en que nos comunicamos, sobre todo por los modismos que utilizamos. ¿Ya?
Ah, Cosa que vean a cualquier, por ejemplo, a cualquier youtuber que habla en español neutro, y si lo comparan con un youtuber chileno, se van a dar cuenta que claramente al que está hablando en español neutro lo vamos a entender, y al que está hablando en español chileno, entre comillas, va a al costar profe mucho se que le escucha logremos mal. entenderlo. ¿Ya? ¿Se escucha mal? Porque mi celular está conectado a mi internet. Ah, está con el internet del teléfono. Sí. Entonces puede que ahí haya algún desfase entre medio. Pero si tienen problema de conexión, después todo esto va a quedar grabado y yo se lo voy a enviar a su profe jefe y también lo voy a subir para que lo puedan ver después con más calma o con una mejor conexión en el caso de que ahora se escuche medio cortado. El cuarto punto está relacionado con que, cierto, ya establecimos nuestras fronteras y ahora las tenemos que defender. ¿Y cómo las tenemos que defender? Con la creación de un ejército permanente. Y ese ejército también hay que financiarlo. El día de hoy, por ejemplo, nuestro país gasta muchísimo dinero en armamento. ¿Y cuál es la finalidad de ese gasto en armamento? En primer lugar, cumple una función disuasiva, es decir, si un país vecino quisiera atacarnos, se va a dar cuenta que en realidad el potencial militar que tiene Chile es tan grande que no se va a atrever a iniciar la invasión. Eso es disuadir. Es decir, la fuerza que tengo es tan grande que nadie se va a atrever a atacarme. Y también tiene como finalidad proteger las fronteras y nuestro territorio de cualquier amenaza extranjera. ¿Ya? Esa es la finalidad que tiene el ejército, preservar las fronteras del país. Y también ayudar en tiempos de catástrofe, como lo está haciendo ahora el ejército a lo largo y ancho de todo Chile. Bueno, como les comentaba anteriormente, la idea de estas fronteras y la fijación de estas fronteras va a estar relacionado con los territorios que tenían anteriormente. En el mapa que está acá, ustedes pueden ver que la distribución de Bolivia, por ejemplo, Argentina y Perú en la época colonial es bastante similar a la que se mantiene el día de hoy, salvo la zona norte de Chile, que correspondía a Perú y a Bolivia, y salvo la Patagonia Argentina, que era parte de Chile, pero que hoy es de Argentina. Acá hay otro mapa correspondiente también a la época colonial, donde se puede apreciar que la estructura territorial de nuestro país no ha variado mucho a lo largo del tiempo. ¿Ya? Es bastante similar al día de hoy, salvo que hay que agregarle la zona austral hacia el sur y el norte grande hacia la zona norte. ¿Cuáles son las formas en que se va a ir ocupando efectivamente el territorio del país? ¿Ya? La idea era expandir la civilización. Se entendía, de acuerdo a estos ideales de la Ilustración, que los lugares en los cuales no habitaba parte de la sociedad occidental europea eran lugares que estaban en la barbarie, es decir, que vivían como salvajes y era obligación del europeo, en este caso, conquistar esos lugares y civilizarlos. Bajo la misma lógica, es que nuestro país también va a empezar a expandirse territorialmente. En los primeros años de Chile como república independiente, Chile iba realmente desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, y los otros territorios no estaban ocupados y no había presencia del Estado. Al sur del río Biobío, por ejemplo, era territorio totalmente mapuche, y no habían españoles salvo pequeños fuertes que se fundaban, después los atacaban, que estaban en una guerra constante. La presencia del Estado realmente llegaba hasta Concepción, y de ahí se saltaba, ¿cierto?, hasta Chiloé, y entre medio en Valdivia también había una presencia escasa, pero no estaba consolidado el territorio nacional. Y para consolidarlo, se van a ocupar estas cuatro formas que están acá, mediante la presencia burocrática estatal, es decir, que se instalan instituciones del Estado, se crean comunas, por ejemplo, provincias, y esas provincias van a tener, aparte de financiamiento, van a tener una estructura funcional. A través de relaciones internacionales, Chile fija sus fronteras, y para que las fronteras sean válidas, el resto de la comunidad internacional tiene que reconocerlas. El día de hoy nosotros podemos ver que ocurre algo similar con el caso de Israel y Palestina, ¿ya?, en la zona de Medio Oriente. La gran mayoría de los países occidentales reconocen que Israel es un Estado real, un Estado que existe y reconocen su frontera, pero gran parte de los países que están en África y en Medio Oriente, que tienen mayoría musulmana, no reconocen la existencia de Israel como un Estado, pero sí reconocen la de Palestina. Y eso genera el conflicto que
ya lleva desde el año 45 en adelante, que se lleva gestando en esa zona de Medio Oriente, donde una parte del mundo reconoce a Israel como Estado, y otra parte reconoce a Palestina, y hasta el día de hoy no logramos llegar a un acuerdo como comunidad internacional. Otra forma de concretar esta ocupación del territorio tiene que ver con la colonización, que es la instalación de ciudades o de fuertes que buscan instaurar la presencia del Estado, ¿ya? Tanto del Estado como de población. Otra forma tiene que ver con la ocupación, en la cual se va a expulsar a pueblos que viven ahí, por ejemplo, pueblos indígenas se expulsan de esos territorios y ahí se instalan a vivir colonos europeos o también colonos chilenos que vienen de otras partes del país a estos territorios. Y el cuarto punto tiene que ver con la guerra, invadir a otros países y anexarnos parte de su territorio, como lo que pasó con Perú y Bolivia en 2 ocasiones durante el siglo XIX. ¿Ya? En la guerra del Pacífico, finalmente nuestro país va a conquistar gran parte del norte grande que tenemos hasta el día de hoy y que tiene una riqueza minera increíble. Y eso va a ser a través, ¿cierto?, de la guerra. Por lo tanto, ahí vemos las 4 formas y ahora vamos a ir viendo con mayor detalle cada una de ellas. Cuando hablamos de la presencia burocrática, tiene que ver con estos 3 puntos principalmente. Crear instituciones del Estado para conocer y explorar las riquezas del territorio. Si queríamos ser un país independiente, económicamente también debíamos serlo. Y para eso, en primer lugar, había que conocer qué flora y qué fauna había en nuestro territorio. ¿Ya? Más adelante vamos a ver con más detalle ese punto. También la creación de la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que el día de hoy es el INE, que hoy en día se encarga del censo, nos permitía saber cuánta población efectivamente había en el territorio y de qué forma estaba distribuida. Esa es la importancia del censo. Nos permite conocer en forma exacta cuánta gente vive en territorios determinados, de qué forma está distribuida, y de esa forma el Estado puede tomar decisiones en cuanto a si es buena decisión invertir en un hospital nuevo, por ejemplo, en una comunidad, o qué tipo de carretera o soluciones viales necesita un pueblo, o también para conocer la población que vive en una ciudad y que quizás necesita un colegio nuevo, por ejemplo. Esa es la importancia del censo, para tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. Y otro punto importante tiene que ver con los tratados de límites con los países vecinos. Por ejemplo, la frontera que tiene Chile con Argentina corresponde a una frontera que fue fijada de común acuerdo entre los 2 países, ¿ya? Y así con Bolivia y así con Perú. Cada país debe ir, ¿cierto?, logrando un consenso con sus países, con sus vecinos, para fijar las fronteras de este territorio. Y en el caso de que no logren llegar a mutuo acuerdo, va a suceder lo que pasó hace unos años atrás, cuando nuestro país tuvo que ir a la Corte Internacional de La Haya para zanjar un tema limítrofe con Perú. Aquí tenemos algunas imágenes que corresponden a esta ocupación, que fue la construcción del Fuerte Bulnes en el año 1848, cercano a Punta Arenas, que hasta el día de hoy se conserva. Cuando hablamos de colonización, estamos hablando de que, cierto, se trae población tanto de Chile, que se mueve a otros lugares, y también población que viene desde Europa. De hecho, nuestro país va a instalar oficinas de colonización en Alemania, en las cuales se reclutaban familias alemanas, principalmente católicas, porque se entendía que eran más trabajadoras, y se les entregaban tierras en nuestro país a cambio de que ellos trabajaran las tierras. Es decir, si a ustedes como familia alemana que se venía a vivir a nuestro país se les entregaban 50 hectáreas, ustedes al llegar a Chile se comprometían a que esas 50 hectáreas las iban a utilizar para criar animales, cultivar alimentos o instalar alguna industria. La idea era que la gente que llegara a vivir no solamente habitara en el territorio, sino que le diera una actividad productiva a ese territorio para sacar adelante el desarrollo del país. ¿Ya? Y también van a venir muchos científicos a nuestro país. Uno de ellos va a ser Claudio Gay, que se va a encargar de recorrer Chile de norte a sur y va a ir haciendo un inventario de toda la flora que él va a ir encontrando, de las plantas, de los árboles y también de la fauna, los distintos animales. Todo esto con la finalidad de lograr sacarle un provecho comercial a las riquezas naturales que tenía el país. Esa va a ser la finalidad de conocer los recursos que tenía Chile. Acá hay algunas ilustraciones que él realizó durante el siglo XIX, por ejemplo, una loica,
que ustedes la pueden ver en Laja, a veces andan alrededor de la laguna, que es un pájaro pequeñito que tiene el pecho naranja. Y él lo identificó por primera vez en el siglo XIX. De hecho, lo pueden buscar en internet, está el libro de él, está en PDF creo, y ahí aparecen las distintas ilustraciones que va haciendo de los animales que él va a ir conociendo y las distintas plantas que él va a ir viendo. Después se van a hacer estudios más acabados de cada una de ellas para ver qué provecho comercial se le podía sacar, por ejemplo, a ciertas plantas que podían tener valor medicinal. En el caso de la zona sur de Chile, correspondiente a Valdivia, a Puerto Vara, Frutillar, si ustedes viajan el día de hoy no van a poder viajar, pero si han viajado antes o si han visto fotografías de estos lugares, arquitectónicamente podemos ver una fuerte influencia alemana. Y eso es debido a que gran parte de las familias que ahí llegaron a habitar eran colonos que habían llegado desde Alemania hasta nuestro país, bajo esta promesa de que el Estado les entregaba tierra y ellos tenían que trabajarla. Otra forma de ocupación, ¿cierto? Que tiene que ver con este traslado de los habitantes originales de estas tierras, principalmente los pueblos indígenas, tiene que ver con la llegada de colonos, tanto nacionales como extranjeros, que llegaban a ocupar estas tierras y tenían distintos conflictos con los indígenas. Piensen que en la cosmovisión, es decir, en la forma de ver la realidad que tienen los pueblos indígenas, no existe la idea de propiedad privada como sí existe para nosotros. Es decir, nosotros hemos construido una sociedad que se basa principalmente en el individualismo y en la posesión privada de bienes, servicios y recursos naturales. Por ejemplo, si yo tengo un árbol en el antejardín de mi casa, tengo un manzano, se entiende que esas manzanas son mías porque el árbol está en mi territorio. Pero en cambio, desde la cosmovisión indígena, si hay un árbol y ese árbol tiene manzanas, ese árbol no es de nadie, ese árbol es de la comunidad. Y por lo tanto, yo puedo ir, acercarme a él y sacar manzanas, porque no le pertenecen a nadie. Es decir, lo que está entregado por la naturaleza es parte de todos. En la zona sur, en la zona austral, va a pasar esto con los Selknam. Ellos no entendían la idea de propiedad privada. Y como llegaban estos colonos que venían de Alemania, de Croacia, y se instalaban con grandes estancias, colocaban cerco, alambres de púa, y adentro colocaban ovejas, ellos al ver la oveja, saltaban los cercos y las cazaban, y se las llevaban, ¿ya? Porque para ellos los animales no eran propiedad de nadie, no existía la idea para ellos de que algo podía pertenecerle a alguien. Entonces ellos consideraban que esos animales, ¿cierto?, eran parte de toda la comunidad, saltaban los cercos, los sacaban, los cazaban y se los comían. Y eso representaba una amenaza para el colono que quería sacar provecho económico de esos animales que él estaba criando. Además que habían sido una tremenda inversión para él. Y por eso se va a llevar a cabo una masacre, se va a llevar a cabo un genocidio de estos pueblos indígenas, donde los dueños de la estancia pagaban por la cantidad de cabezas o de orejas que les llevaban de Surinam, ¿no? Y así se van a exterminar a estos pueblos en la zona austral de Chile. Y aquí el Estado va a ser vista gorda de lo que estaba pasando, porque para el Estado era más importante que la gente llegara a habitar los territorios y que sacara provecho económico que proteger a los habitantes que llevaban miles de años viviendo en estas tierras. Y también está el tema de la guerra como una forma de extender y consolidar el territorio. Ejemplo de esto son la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y después la Guerra del Pacífico. Este es el mapa de Chile en 1856, ¿cierto? Varía bastante, perdón, en cuanto al mapa actual. Si ustedes se fijan, la zona de la Patagonia Argentina, nuestro país la perdió totalmente, se la entregó a Argentina, pero ganamos gran parte de la zona norte. Algunos conceptos claves que están en su guía tienen que ver con soberanía y con Estado, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de soberanía, podemos entenderla como un poder supremo, es decir, que está por sobre todas las cosas, que es total, que abarca cada uno de los aspectos de la vida de una persona, es ilimitado, perpetuo, que no tiene fecha de vencimiento e indivisible. Y esto está justificado porque se entiende que el ser humano tiene una naturaleza antisocial. Y por lo tanto, para lograr mantener la paz, para lograr mantener la confianza entre nosotros, solamente se puede a través de un gobierno fuerte. Eso es lo que nos dice Thomas Hobbes, un importante filósofo británico.
Y además esto lo podemos ejemplificar con la siguiente frase. Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre de modo alguno. Es decir, por ejemplo, imagínense que creamos una ley que prohíbe que las personas circulen sin mascarilla en cualquier calle de todo Chile. Si nadie fiscaliza el cumplimiento de eso, si no se establecen multas para las personas que no lo hacen, esa ley no se va a cumplir. Y a eso es lo que se refiere esta frase. Cuando yo hago un acuerdo con alguien dentro de la sociedad, si no existe nada que pueda imponer ese acuerdo, no se va a cumplir. Y las leyes funcionan de esa forma. Yo respeto las leyes, por un lado porque puede que crea en ellas, y por el otro lado porque sé que hay una sanción si no la cumplo. Si ustedes andan en el auto sin cinturón de seguridad, hay un parte de por medio, ¿ya? Y por eso la gente usa el cinturón, aparte de por proteger su vida. Lo mismo sucede con los chalecos reflectantes y así un montón de normas del tránsito que existen, que están diseñadas para defender a las personas, para salvaguardarlas, pero que su incumplimiento conlleva una sanción. De lo contrario, no involucraría en nada el cumplimiento de esta ley, es decir, no se cumpliría. Y por otro lado, tenemos el otro concepto clave, que es el Estado, que es esta organización social, política, coercitiva. Cuando hablamos de coerción, quiere decir que el Estado puede hacer uso de la fuerza si es que es necesario. Y nosotros como sociedad renunciamos a hacer uso de la fuerza de forma individual. Ya no es como en la antigüedad que cada persona tenía que andar en la calle con una espada y un revólver para protegerse del resto. Nosotros renunciamos a usar la fuerza, y la fuerza la utiliza el Estado para mantener el orden social dentro de la comunidad. ¿Ya? Esos son los conceptos claves que estaban en la guía que a ustedes les toca trabajar esta semana. Nosotros ahora vamos a partir con la revisión de esta guía, así que les aconsejo que la tengan a mano para que vayan viendo si sus respuestas están correctas. Y lo que les sugiero como forma de corrección, si ustedes, por ejemplo, la desarrollaron en papel y contestaron con lápiz de mina, no borren la respuesta que ustedes tienen, ¿ya? Traten de hacer la corrección, háganla al lado, puede ser en una hoja anexa o en su cuaderno, porque la idea es que quede la evidencia de que ustedes trabajaron y que no solamente se dedicaron a copiar la pauta que les entregó su profesor, ¿ya? Así que ahora vamos a ir con la guía para que la tengan a mano, ¿cierto? Esta es la guía que ustedes trabajaron durante esta semana, la semana del 15 al 19. La próxima semana corresponde ya la guía nueva, así que el próximo miércoles nos vamos a juntar, ¿cierto? A las 3:30, y ahí vamos a ir revisando los contenidos, los conceptos que se trabajan en la próxima semana. Así que vamos a ir a ver ahora las respuestas para que tengan su guía a mano y vayamos comparando cómo les fue en base a lo que ustedes desarrollaron, ¿ya? Pregunta número 1. Justifica por qué el territorio es uno de los elementos fundamentales, para la constitución de un Estado. Acá lo importante es que su respuesta sea más o menos similar a la que está en la pauta. No debe ser necesariamente la misma. Ustedes son 38 personas. Es bastante esperable de que sean 38 respuestas distintas, pero que la idea central de esa respuesta debe ser similar, ¿ya? ¿Por qué el territorio es un elemento fundamental para la constitución de un Estado? Es importante, ¿cierto? Porque es el lugar en el que se asienta la población y es la fuente de recursos que le permiten desarrollar su economía. Todas las respuestas que están acá están hechas considerando solamente la información que está dentro de la misma guía, ¿ya? Si ustedes tienen más información al respecto del tema y quieren complementar su respuesta, ningún problema. De hecho, sería lo ideal que así fuera, ¿ya? Pero lo mínimo que tiene que estar acá es el hecho de recalcar que es el lugar donde se va a instalar la población del país y es el lugar del cual se van a obtener los recursos para el funcionamiento de la economía. ¿Ya? Esa es la importancia del territorio para constituir un Estado. El lugar del cual vamos a obtener los recursos naturales y también el lugar en el cual se va a desarrollar e instalar la población de un país determinado. Si no existe el territorio, no puede existir el Estado. No puede existir un país que no tenga territorio, porque sí o sí, las leyes de ese país, la población de ese país, tienen que estar asentados en un lugar físicamente, ¿ya? Quizás en el futuro puedan existir estados virtuales,
pero ahí ya va a depender del nivel de desarrollo que logremos de la realidad virtual. Pero hasta ahora solamente se permite que un Estado sea físicamente real y que exista en un lugar determinado. Ese es un elemento fundamental, ¿ya? Así que no se olviden, eso es lo que debería tener la respuesta número 1. ¿Tienen alguna duda sobre la resolución de esta pregunta? Si así, pueden aprovechar ahora para hacerla. De lo contrario, podemos continuar. Así que espero su respuesta. Pueden escribir, pueden hablar. No hay ningún problema. No, ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Profe, ¿Sí? la profesora Carla le dijo que yo tenía que retirarme antes. Sí, me habló por interno. Ya, Así que no te así preocupes. que me voy a tener que ir. Sí, pero después la profe te va a dar el link para que puedas ver el video. Ya, Vale, nos vemos, Kitayan. chao. Chao, que estén. Y ahora seguimos. La pregunta número 2. ¿Qué importancia tiene para un país delimitar sus fronteras territoriales y ejercer la soberanía? Aquí habían varias ideas, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes por lo menos mencionen una de las que ahí aparecían en su guía. Por ejemplo, es importante una correcta delimitación de las fronteras debido a que la riqueza económica y la ubicación del Estado en el cual se busca estratégica de dichos territorios, con este fin se llevará a cabo la exploración y ocupación del territorio. Es decir, el Estado, cierto, tiene que estar delimitado porque ese es el lugar en el cual se va a poder desarrollar la actividad económica del país. Cuando hablamos de ocupación del territorio, estamos haciendo referencia a una política del Estado. Cuando hablamos de una política del Estado, es un objetivo que el país busca cumplir. Y este objetivo no tiene que ver con el gobierno de turno. Por ejemplo, nosotros tuvimos, ¿cierto? Antes estuvo de presidenta Michelle Bachelet, hoy día está Sebastián Piñera. Como política de Estado, existe la idea de mejorar la calidad de la educación. Y eso no va a variar independiente de quién esté en el cargo presidencial, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de una política de coalición o de partido, ahí sí va a tener que ver con el partido que esté en el poder. Pero una política de Estado trasciende a los partidos políticos y a las personas, y es algo que se busca lograr a largo plazo. Por ejemplo, el tema de las reformas educacionales. Siempre se ha dicho que Finlandia tiene el mejor sistema educacional del mundo, pero Finlandia no lo logró de un día para otro. Son más de 30 años de trabajo continuo que lleva el Estado finlandés llevando a cabo sus reformas. Cuando hablamos de ocupación del territorio, estamos haciendo referencia a una política de Estado en la cual se busca establecer una población y presencia permanente, con la finalidad de que ningún otro Estado pueda reclamar dicho territorio debido a la falta de presencia de habitantes y de instituciones del Estado. Si en la isla de Angarroa, en Rapa Nui, no existiera presencia del Estado chileno, cualquier otro país podría venir y reclamar esa isla, ¿ya? Por eso es importante que exista la presencia del Estado. De lo contrario, cualquier otra potencia puede reclamar que esas tierras son suyas. Explique el concepto de soberanía con sus propias palabras y luego entregue un ejemplo. Acá la respuesta de ustedes debería ir por más o menos con la línea siguiente. Cuando hablamos de soberanía estamos haciendo referencia al poder que el Estado posee en un territorio delimitado, ¿ya? Tienen que estar bien fijadas las fronteras y el lugar en el cual el Estado va a ejercer su poder. Este se va a expresar a través de la capacidad de definir la estructura y la forma de organización política. Cuando hablamos de organización política, estamos hablando de provincias, regiones, comunas, por ejemplo. Espacial, es decir, en qué lugares va a estar presente el Estado, hacia dónde va a llegar físicamente hablando, y cultural, cuál es la identidad que va a haber de las personas que ahí habitan. En el fondo es la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir sus leyes y normas dentro de un territorio, ¿ya? Así que cuando hablemos de soberanía, recuerden que tiene que ver con el cumplimiento de las normas y el poder que tiene el Estado para que ellas se cumplan. Cuarta pregunta, una de las principales características del territorio chileno es la escasa y desigual distribución de la población, ¿ya? ¿Qué quiere decir todo esto? Acá ustedes tenían que seleccionar dos consecuencias positivas y dos negativas de esta distribución escasa y desigual, ¿ya? Cuando hablamos de escasa y desigual distribución, estamos haciendo referencia a una característica fundamental de la población en Chile.
Existen zonas densamente pobladas con una gran concentración, como Santiago, que supera los 8 millones de habitantes, o como el Gran Concepción, que tiene 1 millón de habitantes. Es decir, son lugares en los cuales en muy poco espacio viven muchas personas. Y lugares con una baja cantidad de habitantes y, por ende, una muy baja densidad. Lugares como la región de Aysén o de Magallanes, lugares en los cuales habitan muy pocas personas y territorialmente están distribuidas de forma de que no hay grandes concentraciones de población. También en la zona norte de Chile, si ustedes van de Arica hacia la zona más del altiplano, se van a dar cuenta que ahí no van a encontrar muchos poblados y los pueblos que pillen no van a tener más de 100 o 200 personas. Dentro de las consecuencias negativas de esta distribución desigual, por ejemplo, podemos tener el hacinamiento que vive Santiago el día de hoy. Este gran hacinamiento que tiene Santiago ha sido el principal problema para detener la pandemia actual. Se estima que la zona metropolitana de Santiago es el cuarto lugar con más personas contagiadas de coronavirus en el planeta, ¿ya? En cuanto a concentración en un solo lugar. Y eso se produce en gran parte por este hacinamiento que hay. Y la baja concentración, ¿qué problemas puede traer como consecuencia negativa? El hecho de escasez de servicios en ciertos lugares. Cuando se toma la decisión de construir un hospital, por ejemplo, un hospital grande, como el Hospital de Los Ángeles o el Hospital Higuera en Talcahuano, la ubicación de estos hospitales se decide principalmente por la cantidad de habitantes que viven en el territorio alrededor de ellos. De nada sacamos con construir un tremendo hospital en la mitad de un desierto, si no va a haber nadie quien pueda acceder a él. Y si viven 3 o 4 personas cerca, el Estado no va a hacer una inversión tan grande para satisfacer la demanda de 3 o 4 habitantes. Y eso es un problema en las regiones que tienen una población más escasa. Gran parte de la gente de Punta Arenas, por ejemplo, para tratarse enfermedades más complejas o algunos tipos de cáncer, tienen que ir a Puerto Montt o viajar a Santiago, porque en la ciudad de Punta Arenas no existe la infraestructura hospitalaria para satisfacer ese tipo de tratamiento. Lo mismo pasa con la educación superior. No existe una gran variedad de universidades ni de carreras que puedan satisfacer las necesidades de los estudiantes que están en esa zona. Y no les queda otra alternativa que cambiarse de ciudad. ¿Ya? Por ejemplo, yo en la universidad tenía una compañera que era de Coyhaique y vino a estudiar a Concepción porque en Coyhaique no existía la carrera y no había universidades que tuviesen pedagogía. Y ese es un problema que se da en las zonas con muy poca población. En el caso de las consecuencias positivas, podemos considerar que una zona bajamente poblada va a permitir una mejor preservación de las naturaleza y una mejor protección de los lugares naturales, debido a que menos hombres significa, ¿cierto?, menos intervención de su entorno. Y esta distribución desigual y a lo largo de todo Chile, como consecuencia positiva, nos permite tener una gran heterogeneidad cultural. Es decir, que existan distintas costumbres y distintos grupos humanos dentro del mismo territorio, lo cual enriquece nuestra cultura. Ya. Pregunta número 5. Define con tus propias palabras lo que es heterogéneo y lo que es etnia. Acá en la pauta que yo les hice a ustedes, coloqué como palabras clave heterogéneo y homogéneo, ¿ya? Porque antes de definir lo que es heterogéneo, es importante que hagamos la diferenciación entre algo que es homogéneo. Cuando hablamos de que algo es heterogéneo, quiere decir que dentro de un mismo grupo de personas, por ejemplo, sus integrantes son distintos entre sí, ¿ya? Algo heterogéneo quiere decir que son distintos entre sí. En cambio, cuando hablamos de que algo es homogéneo, quiere decir que son bastante similares o parecidos entre sí, ¿ya? No se olviden de eso. Heterogéneo, que son distintos; homogéneo, que son parecidos o muy similares. Y cuando hablamos de etnia, estamos hablando de un grupo humano, puede ser una comunidad también, que tiene rasgos culturales, que tiene costumbres, que tiene rasgos físicos también, su fenotipo en común, y tienen un pasado también en común, ¿ya? Así que una etnia podemos definirlo por rasgos raciales, es decir, físicos, que fácilmente nos permiten diferenciar de una etnia a otra; por su idioma también puede ser; por su religión, por sus creencias y por sus costumbres. Y finalmente, pasando ya a la última pregunta, no sé si alcanzan a ver bien el mapa conceptual que está ahí.
que en la última parte se pide que hagan un mapa conceptual con estos tres conceptos, con estos cuatro conceptos, perdón. Estado, nación, territorio y soberanía. ¿Ya? Si ustedes quieren la copia de este mapa conceptual, se los puedo mandar por WhatsApp, no hay ningún problema. Se lo puedo mandar a alguno de ustedes o se lo puedo mandar a su profe jefe y que ella los comparta con ustedes. No sé Ya. qué le acomode más. Bueno, ahí al final me dice. El tema de esto, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, tenemos que del Estado surge la nación, que es su componente humano, el territorio, que sería el componente físico, el lugar donde se desarrolla, y la soberanía, que sería ya la estructura del Estado en cuanto al cumplimiento de las leyes y de las normas. Así que por eso tenemos que el Estado está conformado por la nación, y la nación está compuesta por personas que tienen una historia en común, una identidad. La nación se ubica y el Estado necesita un territorio, y este territorio debe ser delimitado y reconocido por los demás, y el Estado ejerce su soberanía, ¿cierto?, en el territorio determinado a través del ejército, la policía y las leyes. ¿Ya? Sí, bueno, acá en la última pregunta es en la cual tienen que ponerse un poco más creativos y creativas ustedes. Tienen que pensar en que ustedes son presidentes en el siglo XIX y tienen que hacer un discurso para comunicárselo, ¿cierto?, a sus conciudadanos, al resto de los habitantes del país. Y este discurso tiene que estar centrado en el aspecto jurídico relacionado con las leyes, con el territorio en el cual se va a desempeñar en el país y en la consolidación, es decir, en el dominio de este territorio. ¿Ya? Acá en este caso yo me coloqué en la idea como de que yo era el presidente de la época y redacté el siguiente discurso considerando esos elementos. ¿Ya? Acuérdense que como esto es la pauta, la respuesta que ustedes tengan acá va a estar buena siempre y cuando considere los tres elementos principales que están al comienzo. Aspecto jurídico, territorio y la consolidación de él. ¿Ya? Les voy a leer el discurso. Mi principal preocupación como presidente es lograr entregar a mis conciudadanos, es decir, a quienes habitan conmigo en el territorio, un espacio seguro donde desarrollen todas las actividades que una persona necesita para lograr su plenitud. Es deber del Estado entregar la seguridad jurídica de que las leyes se harán valer de norte a sur y de este a oeste. En Chile se obedecen las leyes, las normas del Estado. Dentro de nuestro territorio, solamente el Estado puede velar y hacer cumplir las normas, y quien se atreva a cuestionar nuestra validez sufrirá las más duras consecuencias y se enfrentará a todo el poder del Estado en pleno. ¿Ya? Si ustedes leen el resumen, en el fondo lo que se está diciendo es que mi obligación como presidente es entregar un espacio seguro a las personas que me eligieron, ¿cierto? A todos los ciudadanos del país, donde estos ciudadanos puedan desarrollar todas las actividades que ellos estimen convenientes para lograr su pleno desarrollo, y el Estado, yo como el presidente y a través del Estado les voy a garantizar de que las leyes se van a hacer cumplir en el país. Y el cumplimiento de estas leyes les va a otorgar a las personas cierta seguridad de que en nuestro país se respetan las normas y que por lo tanto es un lugar seguro en el cual desarrollarse. Y quien no quiera cumplirlas va a sufrir las consecuencias y le va a llegar todo el poder del Estado encima. ¿Ya? Esta pauta se la puedo enviar a su profe jefe junto con el pequeño mapa conceptual que está acá, que lo pueden tomar como referencia. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser el mismo. Un mapa conceptual, cada persona va a ir ordenando las cosas de forma distinta. ¿Sí? Depende de la priorización que yo haga de los elementos. No sé si tienen alguna duda hasta acá de la corrección de la pauta o de los temas que hemos tratado en la clase hasta ahora. No, ¿No? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? ¿Estábamos claros Todo bien. o fui muy rápido? No, quedó bien. no. Ah, bien. Simpático el profe. Simpático, qué bueno. Así que, bueno, no sé si quieran compartir algo con el grupo, con su profe, sus compañeros. Profe, mande el mapa conceptual para que lo mande la profe.
Se los vendo. Que lo compro. Ya, voy a dejar mis datos acá, mi cuenta acá. No, sí, yo se lo mando. Ahora terminando se lo puedo enviar. Voy a Yo le cortar. deposito.